En las anteriores ocasiones nosotros hemos estado un poco reflexionando sobre me quiero, me acepto y me respeto. Me quiero, me acepto y me respeto. Ese es lo que hemos un poco, sobre lo que hemos estado reflexionando. Me quiero, me acepto y me respeto. Y hemos dicho que ese quererme, ese aceptarme, ese respetarme, es construido en el ambiente familiar. Eso es lo primero que hemos dicho, que es construido en nuestro ambiente familiar. Cuando en mi familia me quieren, me aman y me respetan, soy capaz de colocar límites con las otras personas cuando alguien está transgrediendo mi dignidad, cuando otra persona está sobrepasando sus límites también conmigo. Yo les explicaba en las anteriores ocasiones que a veces cuando no nos queremos, cuando no nos amamos y no nos respetamos, no somos capaces de colocar límites con las demás personas. No somos capaces de colocar límites con quien nos agrede, con quien nos violenta. Ayer leía yo un artículo que hablaba de cómo los padres violentos pueden causar estragos en la vida de sus hijos y de sus hijas, y cómo esto va minando su autoestima, precisamente que estamos hablando de autoestima, cómo esto va minando su autoestima, cómo va minando la capacidad de amarse, de quererse y de respetarse. Entonces, hoy un poco vamos a trabajar cómo mejorar esa relación con mi hijo o con mi hija, y cómo ser fuentes de autoestima, porque a veces en vez de ser fuente de autoestima para mi hijo o para mi hija, soy fuente de lo contrario, no soy fuente del rechazo, soy fuente de discriminación, y vamos creando una serie de pensamientos negativos en nuestro hijo y en nuestra hija, y eso nos va provocando de alguna manera que las personas se vayan creyendo incapaces de lograr sus metas, sus proyectos personales, que ellos se vayan creyendo incapaces de realizar aquellas sus expectativas, lo que se han propuesto en sí mismos. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre eso y quisiera yo de que eh, vayan ustedes conmigo eh, reflexionando, y si hay dudas que las vayan haciendo a lo largo de todo este video en vivo que vamos a tener, si hay dudas, ¿no? La primera diapositiva dice cómo mejorar la autoestima de mi hijo y de mi hija, y ahí hay una imagen que dice amor propio es reconocer tus capacidades y confiar en ellas. Reconocer tus capacidades y confiar en ellas. Ahora está la pregunta, ¿yo soy capaz de confiar en mis capacidades? ¿Reconozco mis habilidades? Yo ya les he contado el caso de aquel niño o aquella niña que de cada vez me decía que él era tonto, que él no podía, que no lo iba a hacer. ¿eh? Entonces, y a veces hay todo un trabajo del profesor y de la profesora en que le dice, lo vas a hacer, lo vas a lograr, dale, animate, ¿no? Pero a veces cuando el profesor puede estar haciendo ese trabajo en la clase de dale, lo vas a poder hacer, ¿no? Pero si luego viene este hijo, se va hacia la casa y en la casa en vez de escuchar de lo vas a poder hacer, le dicen, híjole, qué maceta sos, es que nada podés hacer, que nunca vas a lograr nada, o quizás pandillero, drogadicto o borracho vas a ser. Híjole, de escuchar palabras bonitas a escuchar palabras hirientes, palabras que me denigran, ¿qué creen ustedes? ¿Eso le va a ayudar a este niño o a esta niña a mejorar su autoestima? ¿Le va a llevar a tener amor propio o va a ir destruyendo el amor que se tiene consigo mismo? ¿Qué va a hacer esto? Este niño va a comenzar a pensar, soy un inútil, soy un tonto, soy un desgraciado, nada voy a lograr, quizás no voy a poder mis metas y mis proyectos, y entonces ya cuando el profesor le hace una pregunta, no sé, no puedo, y va esa forma de pensar negativa ahí consigo mismo, y esa forma negativa de pensar consigo mismo viene y sobresale, ¿no? Cuando hay dificultad, cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando él percibe que su mundo está oscuro, está gris, quizá ya vos alguna vez te has sentido así, ¿no? Cuando no miras que haya como una luz en tu camino, cuando no miras que haya algo que te haga sentir vivo, y dicen las personas, me siento desmotivado, me siento
como inútil, como apagado, como que no puedo realizar nada. Me siento a veces un poco destruido, impotente frente a lo que pasa, porque a veces está ese sentido de impotencia de nuestros hijos y de nuestras hijas. Porque quien tiene la autoridad en la casa es papá y mamá. Y cuando hay relaciones autoritarias donde papá grita, donde si papá se las desquita con mamá, mamá se las desquita con los hijos, cuando hay esas relaciones autoritarias, a los hijos no se les escucha y si salta una opinión se le trata de malcriado, de que él no puede opinar en la casa, que aquí quien manda es papá o es mamá y que él no tiene derecho a opinar. Y se van creando relaciones de conflicto, ¿eh? Donde el hijo y la hija no puede opinar porque allí está la autoridad y solo lo que él o ella dice, solo eso vale. Entonces, claro, vamos criando hijos tímidos, hijos que no defienden sus derechos, hijos que ante cualquier adversidad prefieren quedarse callados, pero no reclamar, ¿no? No decir, híjole, esto no es sano para mí. Entonces los vamos haciendo que ellos vayan aprendiendo que la violencia es justa o que a través de la violencia podemos resolver los conflictos y de ahí que cuando ya ellos van y entran en una relación de pareja, ellos acepten la violencia. Si es mujer, por ejemplo, acepte la violencia de su pareja. Y entonces vaya, como en la infancia me dijeron de que me pegaban porque me querían, entonces ya cuando llego a esta relación de pareja y si mi pareja me dice te pego porque te quiero, yo lo acepto también, porque eso fue lo que me enseñaron desde que yo estaba chiquito, eso fue lo que me dijeron de pequeño, ¿no? Entonces, y más las ideas religiosas que a veces nos terminan de complicar la existencia también y que nos van repitiendo una y otra vez de que uno tiene que agachar la cabeza porque la autoridad de la casa es el marido y entonces el marido se aprovecha de eso, grita, insulta, humilla y nadie dice nada en la casa, todos calladitos, ¿no? Y saben qué es lo peor cuando las mamás se quedan calladas también y aceptan la violencia de parte de los papás hacia los hijos o hacia las hijas y se van quedando calladitos y van soportando la violencia. No, hoy hay un sinfín de formas, de leyes. Igual si la mujer sufre violencia, hay una ley especial contra la violencia hacia la mujer que te defiende en tu dignidad y que usted puede ir y poner la denuncia y no seguir soportando violencia. Como en otros videos yo ya les he dicho, hay situaciones, hay veces en que los niños perdón, las mujeres están soportando violencia ahí en su casa y no hayan cómo salir de esa violencia. Hay situaciones donde la mujer prefiere quedarse callada, donde no prefiere decir nada, donde prefiere soportar, híjole, y a veces ya llevan 15, 20, 30, 40 años de casados y celebran las bodas de oro, incluso 50 años de casado, pero ¿cómo están esos 50 años de casado? Como dijo Walter Rizzo, esos 50 años los has disfrutado o ha sido 50 años de aguante, de infidelidades, de maltratos, de insultos, de humillaciones, de dolor, de amargura, de llorar todas las noches y de empapar la almohada porque no hallabas otra forma de desahogarte porque tu familia también te rechazaba, porque hay mamás también que cuando la hija es violentada, usted eso quería, hija, así que ahora aguante. Usted eso quería, así que ahora aguante. Híjole, y entonces le condenamos a vivir con esa violencia porque no hay apoyo. O a veces en el mismo ámbito familiar, imagínense cuando papá insulta a las hijas o a los hijos y la misma mamá se pone en contra de las hijas en vez eh, híjole, de ir viendo cómo se elimina esa situación de violencia y de conflicto que hay en el hogar. Yo les hago una pregunta, imagínense, por ejemplo, si yo me recuerdo del caso, les voy a poner un ejemplo real de un caso en el que yo estuve involucrado, cuando había una mujer que estaba, la mujer embarazada y el marido la estaba violentando, el marido la estaba golpeando porque estaba drogado. Entonces yo era vecino, ¿no? Entonces me acuerdo que con otro muchacho fuimos nosotros a intentar defender a la mujer a las 7 de la noche, entonces lo separamos, lo sometimos de modo que estuviera tranquilo, tenía una gran fuerza, ¿no? Entonces, y de pronto, cuando se da esta situación de que nosotros venimos e intervenimos, llamamos a la policía, llega la policía y entonces cuando ya llega la policía como a las 9 de la noche,
en vez de someter al hombre drogadicto que estaba violentando a su mujer embarazada, llega insultando, llega diciendo un montón de cosas. Bueno, y al final nos amenaza a mí, al muchacho que me había ayudado y al otro, a mí, ¿no? Que nos iban a meter preso a nosotros por haber defendido a la mujer que estaba siendo violentada. ¿Qué les parece? ¿Es justo la actuación del policía? O por el contrario, es algo injusto, algo que no se puede, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? O en el caso, imagínese usted de un papá que insulta a su hija y si viene una persona y, híjole, esta persona defiende a la hija que está siendo agredida, insultada, humillada, ¿ustedes de qué lado se pondrían? ¿Del lado del papá que es agresor o del lado de la hija que está siendo violentada? ¿De qué lado se pondrían ustedes? ¿Cometería algún error el muchacho que está defendiendo a la muchacha que está siendo agredida o por el contrario? ¿Quién sería el que estaría cometiendo el error? Si usted es mamá, ¿de qué lado se pondría? ¿Del papá violento o de la hija que es violentada? Porque aquí hay un agresor. El agresor es el que agrede. Y el agredido o agredida es la persona que ha sido humillada, que ha sido maltratada y ha sido violentada. Es más, cuando les hablo de violencia, no esperen que alguien les va a golpear, que alguien les va a empujar. No, violencia son esas palabras hirientes. Cuando un adulto o alguien de tu parte insulta y te dice que no eres nada, que eres un inútil, un pasmado, un idiota, que no vas a lograr nada, que sos un bobo, un menso. Eso es violencia, se le llama violencia verbal. También está la violencia psicológica cuando la persona te manipula, te intimida, te dice que ya no te quiere, que ya no te va a dar los mismos favores, que ya no lo volvás a buscar y te busca manipular para que le rogues amor, para que lo sigas. Eso también es violencia. Eso también es estar sometido a veces a relaciones donde a veces no lo vemos como violencia. También está la violencia económica. Cuando el papá, en vez de ayudar en la casa con el mantenimiento de los hijos y ayudar con las cosas económicas, viene y se va a gastar en cerveza, se va a gastar en alcohol, en drogas. Eso también es violencia. Cuando viene y sabe que la mujer no trabaja, que no tiene un empleo remunerado, que trabaja en casa, pero que no tiene un empleo remunerado, y viene y le niega hasta para el pasaje para salir o le niega dinero para comer, eso también es violencia. Y por eso es que yo les pido, mujeres, sean independientes, sean autónomas, no dependan del marido, no dependan del hombre. ¿Por qué? Porque hasta para comprarse a veces ropa interior se los niegan. O hasta para una salidita o para algo, para un gusto personal, no dependan. Cuando tienen un hombre del cual ustedes dependen, ese hombre se puede valer de su desventaja económica para manipularla, para someterla. Y entonces, ¿cómo puedo mejorar la autoestima de mi hijo o de mi hija para que no pase esta situación? Para que cuando llegue a tener una relación de pareja, eh, por el contrario, busque tener relaciones donde hayan respeto, donde haya cariño, donde haya amor, donde no haya ese conflicto de que, híjole, porque a veces lo económico se convierte en conflicto también en la relación de pareja. Entonces, usted, ya dijimos que la autoestima es amor propio, auto propio, ¿no? Y estima, un amor que yo me tengo. Después vamos a hablar de las ramas de la autoestima, de la autoimagen, del autoconcepto, ¿no? De la autoaceptación. Entonces, usted como papá o como mamá desea que su hijo o hija esté contento consigo mismo, que se sienta satisfecho de sí, que se realice en la vida, o usted de aquí a lo largo quiere ver un hijo frustrado, quiere ver una hija maltratada, violentada, o usted se ha hecho una expectativa de su hijo como un abogado, como un doctor, como un médico, como alguien con un hogar, con una familia, viviendo feliz, contento, con dificultades, pero superando, enfrentando los problemas cotidianos. ¿Cómo ha visto usted a su hijo o a su hija? ¿Cómo se la visualiza? ¿O se la visualiza siendo maltratada por el marido? ¿O al contrario, esta hija reaccionando a la defensiva ante cualquier situación de amenaza,
que perciba o se la imagina como una mujer empoderada que reclama sus derechos y que pone un límite cuando está siendo violentada? ¿Cómo se imagina usted a este hijo, a esta hija en su vida? ¿Cómo usted lo percibe? ¿Cómo usted mira a su hijo hacia el futuro? ¿Eh? Y aquí quiero hacer hincapié, porque depende de esas expectativas que usted tenga hacia su hijo, hacia su hija, depende de esas expectativas que usted tiene como papá, como mamá, van también impactando en la autoestima de este niño y de esta niña. Y cuando digo expectativas, lo que usted quiere para su hijo o para su hija, lo que usted ha pensado acerca de él, lo que usted espera de él, ¿qué espera? Porque a veces en el afán de disque animar al hijo y a la hija lo terminamos desanimando. Hay papás que cuando ellos tienen un sueño frustrado que querían ser médico y como no lograron ser médico, entonces vienen y presionan a su hijo para que sea médico y a toda costa quieren que su hijo o su hija sea médico, ¿no? Y probablemente su hijo no tiene nada, no quiere, no le llama la atención ser médico, sino otra cosa. O cuando los papás cometen el error de no apoyar a sus hijos en sus aspiraciones personales, ¿no? Y desde chiquito usted puede ir haciendo la diferencia para apoyar a ese hijo o a esa hija en sus aspiraciones personales. Porque la autoestima, la formación de esa identidad, de cómo su hijo se va a querer, se va a amar, inicia desde el nacimiento. Incluso desde que la mamá viene y se coloca a su niño o a su niña en su pecho, ahí ya está produciendo confianza o desconfianza en ese niño, que ese niño confíe en sí mismo, o que al contrario, que se sienta rechazado y por lo tanto que desconfíe incluso de sí mismo. Y esta autoestima va a continuar a lo largo del desarrollo. Yo me acuerdo de una historia, una anécdota que alguien cuenta de cuando a una niñita que ella cuidaba de 4 años en la casa la ponían con un cuchillito de plástico a hacer la ensalada y al final la halagaban que qué bonita, que qué rica le había quedado la ensalada, ¿no? Aunque los pedazos hayan quedado cortados todos asimétricos, o le haya echado de más sal o le haga falta, pero híjole, ya ese es un paso del niño o de la niña. Y usted puede reforzar esa autoestima de su hijo y de su hija y decirle, wow, hijo, excelente, lo has hecho muy bien, has dado un paso. Mira qué bien como lo has hecho, pero al contrario, a veces cuando el hijo o la hija agarra la escoba y papá dice, wow, hoy va a llover. Al final agarraste la escoba, hoy va a llover. En vez de decirle, híjole, muy bien, te felicito, me ha encantado lo que has hecho. A eso en psicología le llamamos refuerzo positivo de una conducta positiva. ¿Por qué? Porque una conducta positiva que este niño o esta niña ha hecho, yo la refuerzo y ese es un refuerzo cuando yo le doy un abrazo, un beso, cuando yo vengo y le hago saber que eso que ha hecho está bien, que eso que lo felicito, porque eso me encanta que lo haga. Y esto mismo podemos practicar en la relación de pareja, porque a veces en la relación de pareja nos vamos sumiendo solo en reclamos del uno al otro y solo nos vamos fijando en lo negativo de la pareja, pero nunca llegamos a reforzar cuando vemos algo positivo. Cuando la otra persona tiene un detalle para conmigo, wow, amor, me ha encantado eso que has hecho, me gusta. ¿Eh? Te quiero abrazar porque eso para mí es importante, me encanta que lo hagas. Y del mismo modo como vamos a reforzar las cosas positivas, cuando haya algo negativo también le vamos a poner un límite. Porque si usted, papá, mamá, o en su relación de pareja, usted, muchacho, que usted va creciendo y cuando ya llegue a tener una relación de pareja, si se deja la primera vez insultar, va a haber una segunda, va a haber una tercera, va a haber una cuarta. Entonces, desde chiquitos podemos irles enseñando a nuestros hijos. Este hijo, esta hija, aprende a conocerse bajo la mirada que usted tenga sobre él. Si usted, si su mirada, si su forma de pensar de su hijo es que es un inútil, que es un tonto y se lo repite una y otra vez, este niño, esta niña se lo va a creer. Y va a ir creyendo por toda la vida que él no puede, porque este niño se está formando bajo su mirada. O como aquellos padres sobreprotectores que de chiquitos y chiquitas a sus niños, a sus niñas les hacen todo.
les amarran los zapatos, les meten los cuadernos al bolsón, que le arreglan la cama y todo le van haciendo. Cuando está chiquito, cuando él es el hijo único o el último hijo o hija, les hacen todo. Pero cuando aparece otro hijo, abandonan totalmente a aquel al que habían sobreprotegido. Y sobreproteger a su hijo lo hace vulnerable para la vida. Entonces a este hijo lo han dejado vulnerable porque no le enseñaron a hacer nada. Y después cuando este niño, esta niña no puede hacer nada, entonces lo van tratando de pasmado, de dundo, de idiota, que no puede. Fuiste tú como papá, como mamá, que no le enseñaste a defenderse para la vida. Fuiste tú que le diste todo y que no le enseñaste a esforzarse. Fuiste tú que lo consentiste, que no le permitías que agarrara una escoba, que limpiara, que trapeara. Fuiste tú que le permitiste que estuviera en el cuarto todo el día con el celular y nunca le pusiste un límite, nunca le pusiste una regla. Depende de ti, no depende de nadie más. O cuando dejamos que los abuelos se estén metiendo cada vez cuando va a disciplinar y entonces los abuelos no dejan disciplinar, entonces cuando el niño se le va a disciplinar y corregir, entonces corre para donde los abuelos. Permitiste que esa situación se diera. Entonces un niño o una niña es muy sensible a las reacciones y actitudes que recibe. Si usted lo rechaza, si usted lo ignora, si usted lo discrimina, si usted le dice palabras toscas, ese niño se lo va a ir creyendo. Imagínese usted que es adulto cuando su pareja lo insulta, ¿cómo reacciona? Ahora no imaginemos el niño. Usted cuando su pareja lo insulta, usted se siente sumamente ofendido o ofendida. Lo mismo imagínese ese niño o esa niña cuando lo ofenden, cuando le dicen algo que es doloroso, cuando le dicen algo que le provoca dolor, amargura y ese niño y esa niña llora. Es importante entonces que lo que usted piensa de su hijo, lo que le hace saber a su hijo como padre y como madre, sea realista también. Ese niño o esa niña necesita sentir que usted lo escucha, que lo reconoce y que lo acepta. Y cuando digo que sea una autoestima realista, porque a veces cuando los niños no reciben una buena autoestima en su casa, es entonces cuando se van haciendo patrones porque él busca de todas maneras ver cómo sobresalir después que lo andan tratando mal. Él busca cómo tener una autoestima y a veces son autoestimas que no son realistas y es cuando a veces podemos ir formando un patrón para que después se vaya existiendo un trastorno narcisista de la personalidad de aquellas personas que se sienten súper importantes, que denigran a los demás, que tienen poca empatía y que, híjole, decimos que tienen ombliguitis porque solo se alaban a sí mismos, ¿no? Y es una falsa autoestima, no es realista y a veces viene de esos patrones familiares donde han sido violentados, donde han sido denigrados y vienen surgiendo estos patrones disfuncionales como una forma de compensar todo ese dolor y esa amargura que ha existido en casa. Es necesario entonces, papá y mamá, que usted refuerce a su hijo y a su hija. Y para ir calzando, ¿no?, en lo que quiero transmitirles, aquí es importante. Seguramente usted piensa que, seguramente usted piensa qué será de su hijo dentro de 20 años. Vamos a ver, seguramente usted se lo ha pensado de acuerdo con el listado que le aparece ahí en su pantalla. Usted va a ir definiendo qué es más importante en cada uno de estos ámbitos. Usted ha visto, le decía al principio, usted ha pensado a su hijo de aquí al futuro. Usted, niño, niña, usted, querido estudiante, se ha visto de aquí cómo quiere ser al futuro. ¿Se ha pensado usted sintiéndose bien consigo mismo? ¿O se ha pensado de que al futuro seguir sintiéndose insatisfecho, con dolor, con amargura, estresándose por todo, reaccionando a la defensiva ante cualquier circunstancia que perciba como amenazante? ¿O usted se ha pensado de aquí al futuro sintiéndose feliz, contento, superando las dificultades? ¿Se ha imaginado usted a su hijo o usted, hijo, se ha imaginado teniendo lazos significativos? Teniendo amigos o amigas con quienes puede compartir, teniendo un grupo de apoyo, teniendo personas que lo aman, que lo respetan y que ese amor y ese respeto es mutuo, teniendo una pareja
que le respeta, con quien usted ha logrado establecer límites, con quien usted ha logrado que esa persona lo respete, porque ni el hombre está encima de la mujer, ni la mujer encima del hombre, y ambos consensuan, logran acuerdos. ¿Se ha visto usted, mujer o un hombre, como independiente, como autónomo? Y cuando digo, no solo las mujeres pueden ser dependientes, también los hombres. Cuando a veces también no pueden ni servirse el plato de comida y hasta la sal quieren que les pase la mujer o el tenedor. Créanme que da pena. Da pena cuando uno ya es consciente y no hay este sentido de reciprocidad. Diferente es cuando usted viene, pueda que un día la mujer le sirva ahí en la casa, su esposa, su mujer o como usted le quiera llamar, o su pareja, viene, le sirve el plato de comida, pero al siguiente día es usted quien toma ese rol también, y usted también como hombre de la casa, como marido, viene y sirve también, agarra el trapeador. O usted se mira como alguien dependiente que quiere que hasta la sal, el tenedor le estén pasando, que hasta miren, qué cosas, qué aberraciones que a veces los papás cometen con sus hijos. Y me recuerdo del caso de aquel papá que ponía a sus hijos a que le quitaran los hongos de los pies. ¡Qué aberraciones! ¿No le parece a usted a eso algo estúpido? Que ponía hasta que los hijos le quitaran los hongos de los pies y un montón de cosas ahí, ¿no? Y que le echaran cremas y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿No le cree que eso usted como hombre lo puede hacer? ¿No cree que eso es denigrante? Y obligaba, y si no querían los hijos, pues los castigaba. O cuando la persona se hunde en el alcohol y de ahí llega haciendo desorden en la casa y violentando a sus hijos, y los hijos te tienen que esconder debajo de los brazos de mamá y llorar porque papá llega, los golpea, los insulta, los humilla. Y solo la almohada es su fuente de consuelo porque papá y mamá no les gusta escuchar tampoco y no se toman el tiempo porque todo el día pasan en el chunche del celular. Porque no se dan el espacio para mirar a sus hijos cara a cara. Y para decirle, hijo, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Cómo has estado? Cuéntame. Porque no crearon ese patrón también para que su hijo o su hija le tuviera confianza. Al contrario, cuando su hijo o su hija se acercaba, usted lo rechazaba. Mira usted a su hijo como una persona que se afirma a sí mismo, que es capaz de denotar sus cualidades, sus habilidades. Como un hijo o una hija que aquí a largo plazo tiene una vida amorosa plena. O mira usted a un hijo que anda rebotando de relación en relación y que en cada relación lo violentan, lo amenazan, lo destruyen, lo denigran. Y que llegan a pensar al final que no han nacido para el amor y que incluso piensan en el suicidio como una forma de huir de sus problemas. Mira a su hijo o a su hija siendo generoso de aquí al futuro, teniendo una buena personalidad. O lo mira teniendo trastornos de personalidad, como esos hijos o esas hijas que después cuando ya son padres y madres gritan, insultan, humillan, y a veces no se dan cuenta que pueden tener un trastorno límite de personalidad y que por lo tanto tampoco son capaces de ir y tomar terapia psicológica porque tampoco son capaces de reconocer que tienen una dificultad psicológica. Porque les parece normal exaltarse, gritar, humillar a los demás, golpear. ¿Cómo mira usted o de esos hijos o de esas hijas que al final violentan a medio mundo y que no le importan las reglas? O que son totalmente perfeccionistas, rígidos. ¿Cómo mira entonces usted a su hijo o a su hija? ¿O cómo lo quiere ver también de aquí al futuro? ¿Cómo lo quiere ver usted? ¿Cómo lo denota de aquí al futuro? Mira usted en su hijo o en su hija una persona que es capaz de amar. Mira usted en su hija o en su hijo una persona que es capaz de amarse a sí mismo, de quererse, de respetarse. Y en el ámbito social, ¿cómo mira usted a su hijo o a su hija? ¿Lo mira teniendo una buena base económica para sostenerse, para tener una familia? ¿Mira a su hija siendo independiente, siendo profesional, o teniendo un buen negocio, o siendo una buena emprendedora?
lo mira como popular o lo mira con una posición prestigiada o se lo piensa siendo reconocido, reconocida por sus colegas o teniendo una amplia conciencia social de los problemas que hay en nuestra sociedad, teniendo liderazgo, una vida social activa. ¿Cómo mira usted a su hijo o a su hija en ese sentido? O en el ámbito intelectual, usted lo piensa a su hijo terminando una carrera, teniendo un buen raciocinio, pensando, siendo creativo, teniendo un espíritu vivaz, con estudios de posgrado, siendo curioso, un buen rendimiento laboral. En el ámbito físico lo mira practicando algún deporte, llevando una vida sana, teniendo una buena salud, mirándolo presentable, que cuida su apariencia física, teniendo una buena habilidad manual, con la capacidad de compensar los límites físicos propios cuando hay dificultades y problemas. Siente tristeza, sí, pero logra resolverlo y siente que con la capacidad de poder resolverlo. En el ámbito moral, siendo íntegro, franco, honesto, respetando a los demás, siendo generoso, estando habiendo la espiritualidad y ser justo. ¿Cómo lo mira usted de aquí a 20, 30 años a su hijo y a su hija? Pero se ha puesto a pensar usted también en ese hijo y en esa hija y ha denotado usted las habilidades que su hijo y que su hija tiene. ¿Sabe usted cuáles son las habilidades de su hijo? ¿O hasta el momento no se ha puesto a pensar en que su hijo tiene habilidades físicas, por ejemplo, en los de... ¿Cómo nota entonces usted a su hijo o a su hija? ¿Cómo mira usted a ese niño o a esa niña? Con habilidades intelectuales tanto como capacidad de razonamiento, buen juicio, con capacidad de abstracción, de buena memoria, con capacidad de análisis, o con habilidades creativas, capacidad de usar su imaginación, capacidad de ser original, de fantasear, de invención, o como habilidades sociales. A veces estas habilidades sociales no las tomamos tan en cuenta, pero con esa capacidad de su hijo o de su hija para ser amigos, para dialogar, para afirmarse, para compartir, para saludar, para asumir compromisos, para saber incluso perder y saber cuándo ha ganado también. ¿Cómo mira usted a su hijo? Entonces, yo lo animaría a usted, papá y a mamá, que identifique las habilidades de su hijo, que refuerce esas habilidades, que si usted ha visto que su hijo o su hija también ha logrado alguna habilidad o hace algo que es positivo, que usted le diga, se lo refuerce, se lo diga, lo identifique y se lo diga. Sea usted un papá que ama a sus hijos. Repítaselo una vez y otra vez, no de los papás que provocan dolor, que provocan amargura, que provocan que su hijo o su hija llore todos los días porque usted no es capaz de asumir su responsabilidad, no solo económica, también afectiva y emocional. Y que el día de mañana, no como me dijo una consultante, yo recuerdo a mi papá, pero lo recuerdo con lástima. Yo lo recuerdo y lo quiero con lástima, porque me provocó dolor, porque no fue un papá, una mamá que supo estar ahí presente, que cuando yo necesité de la ayuda estuvo allí. Entonces los animo, queridos papás y mamás, a examinarse y a detectar en su hijo las habilidades, apoyarlos y a reforzar esas cualidades positivas. Mírese a su hijo de aquí a 20, 30 años y cómo se lo imagina y comience a construir, porque no es de aquí que por obra y gracia a 20, 30 años va a ser todo esto que hemos dicho en el ámbito afectivo, intelectual, físico, moral. Comiéncelo a construir desde hoy. Y para eso comience a educarse usted como papá y mamá y cómo educar emocionalmente a sus hijos. Cómo fomentar y cómo desarrollar esas habilidades de su hijo o de su hija. Pero comience por respetarse a sí mismo y por respetar a su hijo y a su hija. Si a nuestros hijos no los vemos con respeto,
Cuando haya que corregir, en vez de corregir, lo que vamos a hacer es sacar nuestro enojo, nuestra ira. Y otro día vamos a hablar de eso. Sea capaz entonces de examinarse para saber si su rol de papá y mamá lo está cumpliendo como tal. Les mando fuertes abrazos, saludos a todas y a todos y espero que, bueno, si no hay dudas o preguntas que podamos resolver, si tienen alguna preguntita, algo que quisieran que les aclarara, este es el momento para que lo podamos realizar. O de los papás, si tienen alguna duda, algo que quisieran lo que yo les ayudara. Este es el momento en el que lo pueden realizar, pueden preguntar sin problemas, ¿no? Acerca de este tema de cómo fomentar, cómo ayudar a mejorar la autoestima de mi hijo y de mi hija, porque a veces no lo hemos pensado, únicamente ha sucedido, ¿no? Y no lo hemos, ¿cómo le puedo ayudar? Mira que su hijo a veces dice yo no puedo, yo no quiero, o hijos que piensan incluso en el suicidio como una forma de terminar con los problemas y que ese hijo a veces llega a sus 40, 50 años y lo sigue pensando. O de niños o niñas que se deprimen con facilidad. Entonces me encantaría que si hay preguntas pues las hicieran y yo con gusto vemos cómo las podemos resolver o nos damos un espacio, ¿no? Entonces, de lo contrario, les agradezco su participación en este video en vivo que hemos realizado y esperaría yo que pues que nos sigamos formando para poder darles a nuestros hijos lo que se merecen, ¿no? Para poderles darles a sus hijos un buen estilo de vida, libres de violencia, donde podamos reforzarles su autoestima continuamente y donde sean hombres y mujeres que se sientan bien consigo mismos, que no busquen ser perfectos, porque siempre tenemos errores, pero que se sientan bien consigo mismos. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a ir terminando este video por acá. De todas las personas agradezco, si ustedes quieren compartirlo pueden hacerlo también. Y agradezco a los que se han unido, si no se han suscrito también pueden suscribirse a este canal para seguir transmitiendo acá temas como este.